directa con Dios. Cuando tus rodillas toquen el suelo, tu corazón tocará el cielo. Ahora en Esperanza Colombia Radio presentamos Línea Directa. Abre tu corazón a las bendiciones del Creador. Muy buenos días, amigos y apreciados hermanos que nos escuchan a esta hora en este su programa en Línea Directa. Tanto que nos escuchan en Medellín en el dial 1470, como también en Bucaramanga en el dial 1020. Y esta mañana siempre con el fin de poder comunicar la palabra de Dios y que ella, conforme a su promesa, sea de beneficio para quienes la escuchamos. Amigos y hermanos, estamos estudiando ahora las enseñanzas de Jesús a través de sus parábolas. Ya vimos los milagros de Jesús, ahora estamos estudiando cómo el Señor nos enseñó a orar y cómo nos enseñó a tener una comunión con Él a través de sus parábolas. Las enseñanzas que Él dejó, de las cuales podemos tener lecciones constantes y que algunas de ellas no son tan obvias, pero el Señor las dejó así para que podamos reflexionar y estudiar. Así que un gran abrazo también a quienes nos siguen por las redes sociales, ya sea por WhatsApp o también por Facebook. Muchas gracias, amigos, y por Instagram, estar con nosotros y por la aplicación virtual. Bien, esta mañana vamos a estudiar acerca de la parábola de los pequeños comienzos, la semilla de mostaza, una linda lección. Y hemos invitado el día de hoy, amigos y hermanos, a un compañero. Él es doctor en educación, ¿verdad? Tiene su licenciatura, su maestría, hizo su doctorado en la Universidad de Montemorelos, una universidad muy prestigiosa, y también sigue especializando en el área de familia, pero es un hombre de oración, un hombre que tiene contacto con la palabra de Dios constantemente, un gran líder espiritual a quien admiro mucho, y es Manuel Luna. Bienvenido, doctor, a acompañarnos esta mañana en este programa Línea Directa. Gracias, Pastor Carvajal, muy amable de su parte, gracias por la invitación. Gloria al Señor, Pastor Carvajal, porque el Señor nos da la salud, la bendición, y a ustedes por su liderazgo, especialmente a usted porque me ha facilitado justamente que estas cosas ocurran con el tema del estudio. Así que gracias, Pastor Carvajal, por eso, y esperamos que todo esto también sea para bendición de la iglesia, ¿verdad, Pastor? Así es. Amén. De los hermanos, de la feligresía, de las familias, para honra y gloria del Señor. Así que aquí estamos en línea directa para el programa del día de hoy, Pastor. Sí, quiero aprovechar, el doctor Manuel escribió un libro, aunque el tema no vamos a tratar de familia, pero escribió un libro, y si alguno quiere pedir información puede hacerlo a través de nuestro número 318-810-7722, y puede decir, me gustaría ver si puedo tener el libro. Cuéntanos un poquito de su libro, Pastor. Bien, Pastor, sí, Dios nos permitió escribir y luego publicar, ¿no? Porque a veces uno escribe pero no publica. Sí. Y es que hay limitantes para la publicación. Uno es el factor dinero, pero Dios nos proveyó el dinero para hacerlo. Y bueno, y el libro ya está en circulación hace 2 meses, ¿cierto? Más de 2 meses, sí. Sí, agosto, septiembre, sí, un poquito más de 2 meses. Muy buen libro. Así que gracias a Dios ha tenido muy buena respuesta, buena acogida. El libro lo tenemos aquí en Bucaramanga, también está en IADPA, aquí en Bucaramanga, y estamos haciendo contacto con IADPA a nivel nacional para, si lo pueden poner en todas las tiendas, Pastor, Qué bueno. de IADPA a nivel de Colombia. Sin embargo, pues como le menciono, lo tenemos disponible a un precio muy módico, muy cómodo para la gente, solo 30,000 pesos. 30,000 pesitos. ¿Y cómo es el título del libro? El título. Anoche alguien me preguntó por el título, ¿por qué le puso ese título, Pastor? Me dijo. Y entonces le dije, bueno, pues es precisamente la observación que he hecho de tantos matrimonios. Algunos viven muy tristes, viven en situación difícil, y por eso le puse matrimonios miserables en forma de pregunta. Y luego una declaración en exclamación, oh no, felices. Correcto. O sea, es como llamémosle una atención allí que se hace inmediatamente en el título, sí, para que el lector diga, bueno, ¿cómo está mi matrimonio? ¿Cómo quiero proyectar mi matrimonio? ¿Para vivir en miserableza o vivir en felicidad? Muy bien, es un libro que puede ayudar a un hogar, así que puede pedirlo o buscar información a través de ese número.
Amigos, vamos a estudiar entonces, quienes van en su vehículo, están en casa, su lugar de trabajo a esta hora, la parábola de la mostaza, semilla de mostaza. Siempre iniciamos con un salmo que nos ayuda a reflexionar, a meditar. Los salmos son oraciones maravillosas y hermosas. Y estas son expresadas el día de hoy a través de nuestro periodista, el locutor Víctor Suárez. Escuchemos el salmo de oración para el día de hoy. Inclínate, oh Señor, y escucha mi oración. Contéstame porque necesito tu ayuda. Protégeme, pues estoy dedicado a ti. Sálvame, porque te sirvo y confío en ti. Tú eres mi Dios. Ten misericordia de mí, oh Señor, porque a ti clamo constantemente. Dame felicidad, oh Señor, pues a ti me entrego. Oh Señor, eres tan bueno, estás tan dispuesto a perdonar, tan lleno de amor inagotable para los que piden tu ayuda. Escucha atentamente mi oración, oh Señor. Oye mi urgente clamor. A ti clamaré cada vez que esté en apuros, y tú me responderás. Ningún Dios pagano es como tú, oh Señor. Nadie puede hacer lo que tú haces. Todas las naciones que hiciste vendrán y se inclinarán ante ti, Señor. Alabarán tu santo nombre, pues tú eres grande y haces obras maravillosas. Solo tú eres Dios. Enséñame tus caminos, oh Señor, para que viva de acuerdo a tu verdad. Concédeme pureza de corazón para que te honre. Con todo el corazón te alabaré, oh Señor mi Dios. Daré gloria a tu nombre para siempre, porque muy grande es tu amor por mí. Me has rescatado de las profundidades de la muerte. Oh Dios, gente insolente se levanta en mi contra. Una pandilla violenta trata de matarme. No significas nada para ellos, pero tú, oh Señor, eres Dios de compasión y misericordia, lento para enojarte y lleno de amor inagotable y fidelidad. Mírame y ten misericordia de mí. Dale tu fuerza a tu siervo. Salva a este hijo de tu sierva. Envíame una señal de tu favor. Entonces los que me odian pasarán vergüenza, porque tú, oh Señor, me ayudas y me consuelas. Hola amigos, entonces como ya nuestro presidente, el pastor Roberto Carvajal, ha mencionado acerca del tema que vamos a desarrollar el día de hoy, que tiene que ver con la parábola de la mostaza, y con este título, Pequeños comienzos, grandes resultados, vamos precisamente, pastor Carvajal, a dar lectura de la parábola tal como la Biblia lo vierte. Y esta parábola está en el Evangelio según San Mateo, en San Marcos y en San Lucas. Vamos a leer, ¿le parece, pastor, si leemos de San Marcos? Sí, por favor. De San Marcos. Bueno, vamos a leer de San Marcos el capítulo 4, versículos 30 al 32. Allí encontramos la parábola. Es una parábola breve. Y dice, decían también, ¿a qué compararemos el reino de Dios? ¿Qué parábola nos servirá para representarlo? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Qué interesante, pastor, ¿verdad? Sí. Yo he tenido semillitas, pastor, de mostaza. Eso debía decir. ¿Qué tan grande es? Es muy pequeñitica, la verdad. La hemos utilizado para algunas dinámicas Sí. y se le puede a uno perder fácilmente de los dedos, ¿no? Así de Hay que pequeñas. ponerlas como en una bolsita para asegurarse. Como la cabeza de un alfiler, tal vez. Por ahí más o menos, sí, Aunque- señor. Aunque puede ser más pequeña. Bien pequeñita. Ahora, lo que no he tenido es el privilegio, no sé, pastor, usted si de pronto en algún lugar de ver la planta. Sí, he tenido el privilegio de ver la planta. Sí, ¿grande? Es grande. Es todo un árbol robusto.
Ajá, interesante. No es tan alto, de varios metros de altura, pero sí de unos 4 o 5 metros he visto donde ha crecido, y es bastante robusto, bastante follaje. Y lo que llama la atención es la semilla pequeñita, ¿no? La semilla sí, pequeñita, pequeña. y que luego, dices, se convierte en la mayor de todas las hortalizas. Es hortalizas, imagínense. De algo tan pequeñito, algo tan interesante. Entonces, pastor, ¿por qué será que ocurre? Porque es un milagro, ¿no? Que Sí. esa semilla tan pequeñita se convierta en la hortaliza más grande, llamémosle como en la reina de las hortalizas. Bien, el Señor quiso dejar lecciones, y aquí está ejemplificando, es el reino de Dios. Correcto. Porque dice, ¿cómo voy a enseñarles, cómo voy a mostrarles en qué consiste el reino de Dios? Y él dice, entonces voy a usar esto. Es como una semilla de mostaza. Lo bonito de la semilla, amigos, doctor, es que la semilla tiene energía en sí misma, tiene poder en sí misma, que Dios depositó en ella, es el poder de germinar, ¿verdad? El poder, el principio de desarrollo está allí en ella, el principio de la vida, ¿verdad? Dentro de la semillita. Dentro de la semilla. Así es el reino de Dios, dice, ese reino de Dios, ese evangelio, no requiere una energía exterior. El hombre no es el que le da la vida a ese reino. Está implantada la semilla, que es la palabra de Dios, Cristo Jesús. Correcto. Entonces, qué interesante esto que el pastor Carvajal nos acaba de mencionar. La semilla como tal tiene un principio activo que fue puesto por el Creador, ¿verdad? Amén, así es. Y que aunque parece algo insignificante, esa semillita apenas como es puesta en tierra, ese principio activo hace que la semilla empiece a germinar y luego se convierta en lo que llega a convertirse. Pero interesante también cómo el reino de Dios fue establecido, ¿no? Cómo fue establecido. Parecía al comienzo algo incipiente, ¿verdad, pastor? Sí. O sea, Jesús acompañado de un grupito pequeño de personas poco, llamémosle, notables e ilustradas. Ilustradas y promisorias al ojo humano, ¿verdad? Al ojo humano, es decir, no era una cantidad de personas que estuvieran allí, y tampoco no era un grupo de personas debidamente pues preparadas. Esto pues nos pone, pastor, en una situación a nosotros de no de desventaja, pero sí de alerta, porque no es la preparación que una persona tenga lo que lo puede habilitar para hacer algo en el reino de Dios, sino la disposición que tenga. Amén. Y esos hombres fueron llamados pescadores, campesinos, pero estaban dispuestos. Y ahí fueron siendo pulidos, ¿verdad? Fueron siendo pulidos, y el Señor los usó de una manera extraordinaria en el cumplimiento de la misión. Así que, pues bueno, el Señor nos ha permitido hacer algunos estudios, pero estos estudios no deben a nosotros ponernos como en un lugar donde no debemos estar, Así es. sino siempre mantenernos abajo en la base, no arriba, sino en la base, porque ahí es donde Dios puede usarnos de la mejor manera. Bien, amigos, esta primera parte que el pastor, el doctor ha mencionado, muestra el poder del reino de Dios. Inició un hombre de Galilea, un judío, ¿verdad? Que si fuera humano, con 12 personas incipientes, rudimentarias, sin un estudio especializado, sin letras, no pertenecían al grupo selecto de aquella época de los gobernantes o los teólogos de aquella época. Y de esos 12 hombres, que luego quedaron 11, porque uno de ellos se suicidó, se establece el evangelio, el cristianismo, que ha llegado, en este momento hay más de 2.000 millones de personas que abrazan el cristianismo. Eso muestra que este evangelio, esta palabra, es de Dios. Que no fuera de Dios, sí, quizás podría ser un filósofo reconocido, porque hay filósofos reconocidos, pero muestra el poder en que, a pesar de que ha tenido tanta persecución también, pastor, porque no fue un evangelio que ha recibido el abono, o la semilla que recibió el abono de alrededor para que germinara. Al contrario, fue pisoteada, trató de marchitarse, sembrarle maleza al lado para que esa planta se ahogue, pero ha germinado y dado frutos ahora, y cada día se extiende más. Así que aquí vemos el principio de este reino de Dios, y es un milagro. Amigos, si tú dudas del cristianismo en Cristo Jesús y de este evangelio, si es verdad, una de las evidencias que tenemos el día de hoy es la extensión, cómo se extendió el reino de Dios a tantos lugares.
Por decir algo, solamente la Iglesia Adventista del Séptimo Día está presente en más de 208 países. Oh, interesante. Es algo que si no es de Dios, ¿cómo podría estar en 208 países manteniendo la fe doctrinal, los principios bíblicos en todo el mundo son los mismos, no varían, para gloria de Dios? Así es, y entonces ese mismo principio que tiene la semilla de la mostaza, también lo tiene el reino de Dios. El reino de Dios. Entonces Dios fue quien puso al Espíritu Santo como lo más valioso, y gracias a la obra del Espíritu Santo, pues ahora el Evangelio, como el pastor lo ha mencionado, está casi en todos los países. En todos los países. Porque hay unos cuantos países que tienen restricciones para el cristianismo. Muy altas. Sí, restricciones muy altas para el cristianismo. Sin embargo, y a pesar de esas restricciones, el Evangelio ha llegado, lo cual quiere decir que se ha convertido, porque note que la mostaza, el arbolito o en la plantita llega a convertirse en la mayor de las hortalizas. Yo entiendo, pastor, que lo que aquí Jesús está diciendo es que el cristianismo llegaría a ser tan grande que sería la mayor o el mayor de todos los demás credos, creencias de otra naturaleza. Y lo estamos logrando, ¿no? Sí, gracias a Dios, el Señor lo está logrando porque así está ocurriendo. Ahora, es un desafío también para nosotros como iglesia, porque la iglesia adventista, sí, estamos en más de 200 países, pero tenemos una misión, llamémosle gigante, todavía por cumplir, ¿verdad? Sí. Así es, mis amigos. Veamos los principios, cómo inició este evangelio en un hombre que fue decapitado, como fue Juan el Bautista, precursor de Cristo, ¿verdad? También vemos cómo tuvieron que enfrentar el orgullo y la soberbia de los países europeos para extender este evangelio. Qué oscuro parecía y desesperada parecía esta tarea, ¿verdad?, de llegar el evangelio a los césares, a los países, y más con la presión que había. Pero vemos hombres como Juan Wesley predicando a Cristo, los reformadores, con Martín Lutero, ¿verdad?, Juan Calvino, y podríamos comenzar un listado de grandes hombres clérigos que ellos se encargaron de que esa semilla fuera germinando y se diera a conocer la luz, ¿verdad? Así que damos gloria a Dios porque a pesar de la gran persecución que sufrió, el Señor hizo que brotara esa semilla porque tiene poder, semilla, como una pequeña semilla de mostaza. Y pastor, y lo interesante de todo esto es que a lo largo de todos los tiempos, de todas las épocas, porque no se trata de 100 años, ¿no? Sino llevamos más de 2000 años. En esas etapas donde pues hubo momentos tensionantes, difíciles, persecución, prohibición, una etapa, llamémosle oscura, por así de mencionarlo, el Evangelio se mantuvo, y con los hombres que usted mencionó y otros, cómo ellos en esas etapas, en esos momentos tan difíciles, Dios los levantó. El principio, ¿no?, activo del Evangelio, a pesar de la amenaza, la provisión, a pesar de lo difícil que fuera, ahí se mantuvo. Y siempre ha habido luz. Sí. Siempre ha habido luz. Y sin duda que la va a haber hasta el día postrero. Y ese es el milagro mayor de ese principio que Cristo estableció, con su venida, con su muerte, con su resurrección, y dejando pues en nosotros esa esperanza grandísima, que no solamente por la muerte de Cristo y la resurrección, sino por la obra del Espíritu Santo, porque Jesús dijo, yo pues me voy, pero les conviene que me vaya. Así lo dijo. Les conviene que me vaya, porque el Espíritu Santo ahora está ahí, y que es si el puede que nos vender otra vez. Así es, dijo, ¿no? Así es. Qué maravillosa promesa, y es la acción del Espíritu Santo que vemos haciendo germinar esa semilla. E inclusive vemos esos mismos historia aquí en Santander, cuando para el año 1920 llegan los primeros misioneros con este mensaje de esperanza. Un mensaje que la gente no conocía: la condición de los muertos, el infierno no existe, la segunda venida de Cristo Jesús, el perdón de los pecados por gracia, la salvación por fe en Cristo Jesús. Un evangelio que estaba oculto, y los primeros misioneros en Santander recibieron rechazo, estuvieron en la cárcel, ¿verdad? Aquí en la historia encontramos en Santander de esos hombres que llegaron a predicar encarcelados, apedreados, se burlaban de ellos, ridiculizaban, les quitaban las propiedades. Cuando uno viaja por Málaga, el Capitanejo, todavía esa zona comunera, encuentra que mucha gente tuvo que abandonar sus fincas
por el año ya 1940, 1945, por causa del Evangelio. Y a pesar de esa oposición, mis amigos, a pesar de que hubo mártires en Santander que murieron por causa del Evangelio, porque no eran aceptados, porque el momento de aquella época, la religión popular era la religión que todo el mundo tenía que seguir y que no la hiciera, recibía la presión social y el rechazo de la familia. Y muchos perdieron sus bienes, su familia, sus hijos. Y este evangelio en Santander ha germinado, y Santander es uno de los municipios, o bueno, departamentos, perdón, y con Bucaramanga como su municipio con mayor crecimiento en el evangelismo, en la vida cristiana y en la diseminación de la palabra de Dios. Amén, gloria al Señor. Sí, hermanos oyentes, amigos participantes, no ha sido fácil. No ha sido fácil. Y tal vez para nosotros, en comparación de otras épocas, sí ha sido más fácil. Sí, ¿Sí para o no? nosotros sí, claro. Sí, Hemos gozado más de libertad. Hemos tenido eso, gozamos de mayor libertad, tenemos mayor tranquilidad para movernos, las restricciones prácticamente no existen para predicar la palabra, uno que otro por ahí que de pronto nos rechaza, en fin, pero en comparación de esos líderes de antaño, Sí. pues hoy día estamos pues nosotros sumamente bien, no tenemos esas discriminaciones o esos impedimentos. Y allí entonces, como decía el pastor Carvajal, ¿cómo algunos hermanos hace que 60 años atrás, 80 años atrás, Sí. tuvieron persecución aquí en este Aquí. departamento y en algunas otras partes de Colombia y lógicamente del mundo? Pero Dios cumple lo que prometió. Amén. Cada vez más grande el reino de Dios aquí en la tierra, cada vez más grande el evangelio, cada vez más amplio. Porque volvemos a la parábola, ¿no? Volviendo a la parábola, encuentro que dice, y en esta última generación, en el tiempo que estamos nosotros, Sí. la parábola de la semilla de mostaza ha de alcanzar un notable, y luego dice, triunfante cumplimiento. Amén. En otras palabras, debe el árbol crecer más. Más. Dice Sí, notable. Notable. Notable y triunfante cumplimiento. Y esto nos da alegría, nos da esperanza, porque pues proféticamente, pastor, entendemos que vendrá un momento un tanto difícil, ¿no? Sí. Eso lo entendemos a la luz de la profecía, pero el cumplimiento de la parábola tiene que darse. Así Notable y triunfante crecimiento. Amén. Y así es, y lo vemos triunfante y tendrá que triunfar más. Por la gracia de Dios, en Bucaramanga, en la zona metropolitana de Bucaramanga, tenemos más de 120 congregaciones, incluyendo Girón. 120. Más de 120, estamos sobre 130 congregaciones. Hablamos de iglesias y pequeñas congregaciones, más de 130, diseminando el Evangelio. ¿Por qué surgió esto? Por la gran persecución que sufrió, y el Señor ve el cumplimiento. Y ahora tenemos la radio, Ajá. la televisión, tenemos nuestro programa a las 5:30 de la mañana para predicar el Evangelio a través de esta radio. Tenemos el restaurante vegano Azafrán, tenemos la Fundación Médica Adventista, la parte médica predicando, todo el sistema educativo, los colegios que tenemos en Medellín y en todo Colombia tenemos colegios. Ve el Señor cómo está haciendo su obra, pero aún falta. Lo que dice la parábola es que aún nos falta ver sus efectos, ¿cierto? Sí, falta como ya ese desenlace explosivo, llamémosle así. El término que leímos hace un momento es triunfante, es decir, que vence, que llega, que está sobre todo. Y dice notable, notable. A pesar de que hoy día somos un poco más visibles. Sí. La radio, como mencionó el pastor, la misma redes sociales, la televisión, los colegios, la misma universidad, las instituciones de digamos, alimentos saludables, el restaurante vegano aquí en Bucaramanga. Y otras instituciones nos están haciendo más notables. Sin embargo, yo lo que logro percibir, pastor, es que cuando dice un notable y triunfante cumplimiento es porque la gente, los habitantes, van a conocer este santo evangelio de una manera tan amplia, tal vez como hoy no lo han hecho. Es decir, hay todavía mucho que hacer. Así es. Hay amén. mucho que hacer. Porque la palabra dice y echa grandes ramas, es decir, Ajá. este evangelio en Cristo está hecho para triunfar. Amén. Así lo diseñó el Señor, y por la acción del Espíritu Santo, todo aquel que se une va a ser victorioso. Y la semilla, mis hermanos, también representa el poder de Dios y la gracia de Cristo que obra en el corazón.
Al comienzo, pequeños comienzos, Sí. de que llega el corazón, me inquieta, tengo un nuevo deseo, tengo nuevos anhelos, tengo un despertar en mi corazón que antes no lo tenía. Y entonces esa palabra es un rayo de luz que brilla en el alma y ejerce una influencia que al comienzo es pequeño, pero es nueva vida. Y esa nueva vida puede dar muchísimos resultados en mi bien, transformando mi carácter, en mi vida, mi accionar, mi futuro y aún concediéndome en Cristo la eternidad. Ese punto que acaba de mencionar, pastor, es clave, Es clave. porque la parábola como tal no solamente se enfoca en lograr llegar con el Evangelio a todo el mundo, sino en el crecimiento individual, Individual. en que nosotros, siendo humanos comunes y corrientes, al ser alcanzados por el Santo Evangelio, Amén. en nosotros va a ocurrir algo milagroso, ¿no? Sí. En el comienzo tal vez algo que no entendíamos a plenitud porque éramos niños, o algunos que aceptaron el Evangelio siendo ya adultos, pues no entendían la plenitud del Evangelio, pero cómo el Evangelio fue haciendo esa obra transformadora, ¿cierto? Una obra notable en el corazón de esa persona, de ese hombre, de esa mujer, y una obra triunfante, venciendo, mejorando los rasgos negativos de carácter para que seamos más nobles, más buenas personas en la casa y fuera de la casa, donde pues la gente a través de nosotros pueda ver y alcanzar el reino de Dios. Es más, la parábola dice de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo sus sombras. Amigo, no te desanimes, quien está escuchando y hermano, porque tus comienzos en la vida cristiana son incipientes y te ves lleno de dudas y ves tus errores y tus fracasos. Es que este evangelio no triunfa en ti por tus condiciones o tus cualidades. Triunfa por a quien nos acercamos y de quien dependemos, que es Cristo Jesús y la acción del Espíritu Santo. Así que, amigo, Dios puede ir formando y forjando en ti una vida que, como dijo el pastor Luna, haciendo cambiado el carácter, y comienza en ti a surgir virtudes y valores que antes veían incapaces, y comienza a morir en ti tendencias que eran imposibles en la naturaleza humana poder dominar. Pero la gracia de Cristo viene a trabajar en ti, de tal forma dice que no solamente vendrás en ti a nacer una vida nueva y cambiará tu vida y te transformará, y vemos muchas personas que luego enseñan la palabra y predican y son forjadores en servicio a la comunidad, sino que dice ahora que vienen otros y anidan. Es decir, tú y yo somos llamados a que podamos servir a otros y darles testimonio de otros. Yo quiero tomar un minuto, por ejemplo, para contar la historia de mi madre. Mi madre fue una mujer que no cursó más de segundo o tercero de primaria en la escuela. Una mujer muy dedicada a su hogar, una mujer muy hacendosa, cariñosa, entregada, y recibió a Cristo. Al comienzo ella se opuso, y mi padre también no le gustó que ella recibiera el Evangelio. Y recuerdo que ella dudaba, decía: yo soy una mujer que no tengo conocimiento de la Biblia, no sé leer tan bien, no sé hablar en público, me da temor. Y se entregó a Cristo Jesús. Resumiendo la historia, ella se rindió a Cristo y permitió que la gracia de Cristo tomara su corazón, cambió su vida, su forma de ser. Fue una gran misionera, fue una mujer llamada por Dios para trabajar en bien de otros, y a través de su testimonio y vida transmitió el amor de Cristo a sus hijos. Correcto. 6 hijos. A mi padre, que en ese momento no aceptaba el Evangelio, a los vecinos y amigos. Y ahora varios de sus hijos trabajamos en varias áreas del servicio. Así que ha permitido ella, en su incipiente, su sencillez, abrazó el Evangelio de Cristo, el amor de Dios la tomó y cambió su vida de tal forma que vinieron aves y se anidaron en sus ramas para dar calor a otros seres humanos. Así es, ahí se cumple que lo que uno a veces dice: esto es pequeño, no entiendo cuál será el resultado a veces es realmente maravilloso, grandísimo. Incluso en algunos no se pueden medir esos resultados tan positivos, de cómo a través de una persona, como fue en el caso de la experiencia personal, familiar, que el pastor Carvajal nos cuenta, nos menciona, cómo a través de su querida madre el Evangelio ahora llega a los hijos, y los hijos empiezan ahora a multiplicarlo de una u otra manera, y entonces es un resultado increíble, que en su momento no se pensó que se fuera a alcanzar. No, y uno no se siente capaz de hacerlo, ni piensa que va a alcanzar esa influencia, ¿cierto? Así es. Así que esto es lo grande de esa parábola, ¿no?
La parábola, como lo hemos mencionado, tiene esas grandes connotaciones. El reino de Dios a manera global y el reino de Dios a manera individual, de cómo hace la obra en cada persona. Tú lo has mencionado, los resultados uno no los puede medir, lo dijiste y quiero recalcar esa frase, ese pensamiento que conlleva mucho. Amigo, me estás escuchando, quizás estás desanimado, te sientes abatido o no te sientes con las condiciones o no ves en ti cualidades para ser un destacado hombre o una destacada mujer en la vida cristiana. Pero lo que quiere decir aquí es que no depende de ti. Así, no. No es la semilla la que tiene el poder de germinar, es la que tiene vida. El Evangelio, cuando tú y yo lo tomamos, amigo, lo abrazamos con fe y nos comunicamos con Dios y hacemos con una relación, el Espíritu Santo viene y hace en tu vida unos cambios tan grandes. Yo conozco hombres que les gustaba mucho el alcohol, por ejemplo, que hombres o mujeres que eran desleales a los votos matrimoniales, que en su hogar era una tempestad completa de conflictos, con personas difíciles de vivir en comunidad con los vecinos, personas rencorosas, llenas de odio, siempre queriendo sacar ventaja del menos favorecido, cambiados. Sirviendo, un buen hogar, buenos padres, buenos amantes esposos, y uno dice, pues, ¿cómo este hombre cambió? ¿Cómo se volvió sobrio? ¿Cómo esta mujer se volvió tan prudente? ¿Cómo este joven cambió? ¿Esta señorita dónde? El poder de Dios, ese poder del reino de Dios, que quien lo abraza en su corazón transforma la vida, ¿cierto? Así es, y eso es un milagro, ¿no? Es un milagro, eso es un milagro. Porque cuánta gente vemos, como el pastor menciona, o sea, con toda clase de tendencias hacia el mal. Bueno, y usted con que es doctor y prácticas. terapeuta, pastor, usted ha escuchado y ha tenido gente con problemas muy grandes. Tendencias y prácticas. ambas cosas. Entonces, y luego ver cómo esas personas tienen una manera de ya ver las cosas, ¿no? Son transformadas. Y esa transformación es la que Dios quiere que ocurra desde adentro hacia afuera. Y es allí donde cobra poder a ese principio que Dios ha puesto a través de su santo evangelio para rescatar, transformar, para redimir. Amén. ¿Cierto? Y así se cumpla pues la tarea que Cristo vino a hacer, buscar y salvar todo lo que estaba perdido. Bien, encontramos el Evangelio, la parte final, concluyendo Jesús en San Marcos 6, 49, les dice, tened ánimo, soy yo, no temáis. Amigo, no tema, este Evangelio fue hecho y diseñado para triunfar. Y va a triunfar con nosotros o sin nosotros. Así es. Y yo prefiero triunfar con Él. ¿Qué tengo que hacer? Aliarme, tener una relación con el poder de Dios y el reino de Dios que se va a establecer directamente en esta tierra cuando Jesús venga por segunda vez victorioso y triunfador para desarraigar el pecado y cualquiera que esté en pecado, y darle a los hijos de Dios, humildes, sencillos, que han sufrido vejámenes, que han sido humillados, maltratados y burlados, darles el reino de Dios. ¿Sabe lo que es el reino de Dios? ¿Sabe lo que es heredar la vida eterna, la nueva Jerusalén, el vivir con Cristo Jesús en un nuevo mundo? Es un reino de Dios hermoso y maravilloso. Así es, y gracias a Dios porque sin duda alguna los que están escuchando, los que estamos aquí enfrente a los micrófonos y quien está allí detrás de todo, de cámaras, somos conscientes que Dios ha hecho un trabajo en nosotros, ¿no? Amén. Dios ha hecho un trabajo en nosotros. Sí. Y sin duda alguna, todos los que están allí escuchándonos y viéndonos también pueden ser conscientes de que Dios ha estado trabajando en ellos. Amén. Y seguirá. En la medida que nosotros lo necesitemos, Él seguirá trabajando para que esa semilla del Evangelio que ha sido sembrada en nuestra vida no solamente se quede como algo pequeñito, sino que crezca y dé grandes resultados, porque así entonces se cumplirá en que pues llegaremos a ser la mayor de las hortalizas y lugar propicio para que aves del cielo vengan y aniden y bueno y coman y se beneficien de esa tremenda bendición que Dios ha impartido a su pueblo en esta tierra. Amigo, tenga ánimo, el Señor colocó en usted una semilla, ore a Dios con fe, estudie su palabra con fe y el Señor hará germinar la palabra. Voy a la parte final para darle al doctor Luna para que también exprese la conclusión. Yo podría decir con palabras que se encuentran en 1 Corintios 1, 26 y 28,
dice la palabra de Dios, porque mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles. Antes, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo flaco del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, para que vuestra fe no esté fundamentada en sabiduría de hombres, mas en poder de Dios. Mis hermanos y amigos, la promesa es que si tú y yo somos incipientes, débiles, y como dice aquí, lo débil del mundo escogió Dios, esta última generación, la parábola se cumple. La semilla de mostaza ha de alcanzar un notable y triunfante cumplimiento en esta época, ¿verdad? La pequeña simiente llegará a ser un árbol. Amén. Esa es la promesa, por la que estamos en esta mañana aquí en la mesa de radio. El último mensaje de amonestación y misericordia ha de ir a toda generación, tribu, lengua y pueblo, para tomar de ellos un pueblo para que lleve su nombre. Y la tierra será alumbrada con su gloria, como dice la palabra de Dios. Amigo, alíese con Dios, únase al victorioso y triunfador que está profetizado que Él va a ganar. Permitamos que el Espíritu Santo, esa semilla que colocó en mi corazón, triunfe para que esos árboles se extiendan en sus ramas y entonces triunfe el Evangelio sobre el pecado. Así es, pastor, que si alguien esta mañana, hoy nos está escuchando, viendo, tenga plena certeza que Dios tiene un gran propósito para su vida. Qué lindo lo que ha dicho. Repita otra vez eso, pastor. Sí, que tenga gran certeza que Dios tiene Amén. Un propósito y un especial propósito para su vida. Qué lindo. Y pastor, lo otro es que a veces algunos queremos quedarnos como semillas. Sí. Pero Dios visualizó y quiere que dejemos de ser semillitas para convertirnos en árboles frondosos. Amén. Qué bendición. Gracias. Vamos a escuchar siempre un himno para que nos ayude a meditar y a reflexionar sobre la parábola y cómo el Señor coloca en ti fe, la oración y el estudio con su palabra y la comunión con Él para que germinemos para la vida eterna. Escuchemos el himno y volveremos después del himno para un testimonio. Bueno, hemos invitado al doctor Luna para que él tenga el testimonio de oración, así que escuchemos el himno y continúen con nosotros. Permaneceré esperando ver nueva luz que venga de Él. El día es hoy, es hoy, es hoy, hasta que vuelva el Rey. Mi mente puesto en un más allá, en un día sin igual. Escogí el camino estrecho a andar, el camino estrecho a andar, porque sé que el tiempo cercano está, mi plegaria llegará. El día es hoy, es hoy, es hoy, hasta que vuelva el Rey. Escogí el camino estrecho a andar, el camino estrecho a andar. Oh Señor, vuelve pronto, te ruego en oración. Vi un rayo de tu gloria
testimonio de oración respondida, gratitud a Dios por su respuesta. Les responderé antes que me llamen. Cuando aún estén hablando de lo que necesiten, le adelantaré y responderé sus oraciones. Isaías 65:24. Dios será para ti todo lo que le permitas ser. Ok, mis amigos, gracias por este hermoso himno de reflexión. Y como les mencioné, tenemos en la mesa, aquí en el estudio de radio desde Bucaramanga, a un doctor, el doctor Manuel Luna. Él es un hombre que ha experimentado la vida cristiana y una amplia trayectoria en su vida. Y ha tenido varias experiencias con Dios, y él quiere contarnos un testimonio de su vida de oración y cómo el Señor le respondió unas experiencias que tuvo. Doctor, bienvenido nuevamente y tenga la bondad de contarnos qué ocurrió, bueno, tantas, porque yo sé que no podíamos terminar esta mañana, Sí. sino una de ellas que quiere esta mañana beneficiarnos con ella. Sí, pastor, gracias por esta oportunidad. Miren, pues no es una sola situación, ¿no? Por ejemplo, les voy a contar el caso. Yo trabajé en Sabana de Torres, apenas empezaba el ministerio Pastor Carvajal, 4 años. En Sabana de Torres. En Sabana de Torres, y en ese tiempo, cuando nosotros llegamos a Sabana de Torres, primero estábamos nuevos nosotros en el ministerio, ¿no? Sí. Empezando. Segundo, recién casados. Y para completar la escena allí en Sabana de Torres llegamos y había un fenómeno, como ocurrió en todo Colombia, de violencia, de situación adversa, difícil. Y tanto que en algunos lugares donde teníamos que ir, antes de llegar a esas iglesias, en lo que se denomina el Bajo Río Negro, Sí. corregimientos como Papayal, San Rafael, pues teníamos que parar, descender del vehículo, someternos a una requisa, no por las autoridades competentes, pastor. Sino por grupos. Eso es como el año que 2003. 2003. Sí, 2002, 2004, 2003. 2002, por del ahí. 2000 para adelante, sí. Sí, señor. Y entonces, bueno, el asunto era al comienzo tensionante y todo lo demás. Pues imagínese. Y lo acompañaban a uno. ¿A dónde va a ir? Aquí, donde el hermano fulano de tal. Entonces, luego para cerciorarse de que sí estaba uno en la verdad, de pronto uno veía ya al rato, oiga, esta gente nos está siguiendo, como para cerciorarse Sí, que estamos diciendo la verdad. Porque no querían que entrara gente desconocida decían Correcto, ellos, así a su es. territorio. Pues una noche, Pastor Carvajal y hermanos, estaba predicando en San Alberto. Sí. Una noche. San Alberto, municipio de San Alberto, departamento del Cesar, también nos correspondía atender desde Sabana de Torres. Y después de terminar la conferencia y despedirnos con los hermanos, pues esa noche salí en mi vehículo, tenía un vehículo pequeñito, un Renault 4, y entonces yendo en esa travesía, en ese trayecto entre San Alberto y Sabana de Torres, por ahí más o menos a la mitad, empecé a sentir que el vehículo como que se detenía, como que iba hacia adelante y como que luego se detenía, como que si hubiera alguna situación que no le estuviera pasando gasolina suficiente. Y pues son planicies y por allí en ese entonces no habían tantas casas y esa oscuridad porque ya era más de las 9 de la noche. Y lo otro, el peligro de ese lugar. Sí. Así que me preocupé, Pastor Carvajal, y le pedí a Dios en una oración mental que le dice, Señor, permíteme, si el vehículo se va a deteriorar, permíteme llegar a un lugar donde yo vea a cierta distancia la luz de una casa. Esa fue mi petición. Sí, porque queda en medio de la nada, Sí. peligro era. Sí, Peligro. la luz de una casa, porque a veces pues no encuentro una casa a borde de carretera, sí, pero por lo menos ahí a 100 metros al fondo Sí. o más. Pero mi petición fue esa, que Dios me permitiera llegar y yo viera una luz de una casa. Y sí, pastor, efectivamente, el vehículo se detuvo, no anduvo más, y ahí había un portón, y allá al fondo, como a unos tal vez 50 metros, una casa. Señor le dio. Así con que en eso. medio de esa situación tensa de la oscuridad, decidí bajarme, pasar el portoncito y caminar con miedo hacia la casa, porque uno sin saber cuál va a ser la reacción de una persona que ya está durmiendo A esa hora. a esa hora de la noche. En el campo. Y, Desconocido, y de forastero. pronto los perros y todo lo demás. Pero bueno, me atendió el señor que estaba allí en la casa, la familia salieron, les conté, mire, me pasó esto, me quedé allí con el vehículo, pues voy para mi casa en Sabana de Torres.
Y el señor amablemente, una persona joven, salió hasta la avenida y me ayudó a revisar con una linterna. No vio nada por allí extraño, dijo, por todo parece que está normal. ¿Tiene combustible? Y claro, el combustible está prácticamente casi lleno el tanque, así que no hay problema. Miramos, no había ninguna manguera por allí suelta que estuviera botando el combustible o que impidiera que llegara el combustible. Y entonces, pues, ese señor me dijo, prenda el vehículo. Lo prendí, se sentía bien. Y estando en eso, entonces vino a mi mente algo y me bajé y le dije, mira, voy a hacer un ensayo, le dije, voy a hacer un ensayo. Voy a arrancar y si yo noto que el vehículo va bien de aquí a unos 100 metros, pues yo sigo. Y si no, pues lo dejo allá o me devuelvo. Y le dije, permíteme quedarme aquí, así sea por ahí en algún rinconcito de su casa. Y él dijo amablemente, claro que sí, claro, para ayudarle. Yo prendí, pastor, el vehículo, hice la oración, Señor, permíteme llegar a casa. Permíteme llegar a casa, fue la oración. Sí. Y entonces, después de hacer la oración, puse en marcha el vehículo, lo puse en marcha y todo parecía normalito. Pero siempre con la atención allí, qué tal que se vare, ¿no? Pero la oración era, permíteme llegar a casa. Y efectivamente, pastor, anduve con el vehículo, pasé, llegué al peaje. Yo tenía temor cuando yo estaba llegando al peaje, qué tal que el vehículo allí se quede, pero no, siguió normal, pasamos bien. Luego cuando ya hice el desvío hacia Sabana de Torres, que dejé la troncal y me desvié ya hacia la entrada del municipio como tal, seguí orando, Señor, permíteme llegar a casa. Y le cuento, pastor Carvajal y amigos y hermanos que nos están viendo y escuchando, que faltando media cuadra para llegar a la casa, el carro se apagó definitivamente y con la fuerza que llevaba, anduvo hasta llegar frente a la casa. Frente a la casa. Había unos arbolitos allí. Sí. Unos arbolitos allí en esa casa, a las afueras de la casa, y ahí justamente debajo de esos arbolitos quedó el vehículo completamente apagado. Al otro día, pastor, cuando ya pues estaba para mirar qué había sucedido, pues fui a prenderlo y no prendió. Entonces tuve que ir a buscar un mecánico al centro del pueblo y le conté la situación y el mecánico fue hasta la casa. Sí. Estuvo revisando y me dijo, ¿qué fue lo que le pasó? Entonces yo le conté lo que había sucedido y me dijo, no puedo creerle, pastor. No le creo. Digo, porque es que mire lo que está suelto. Algo que según él, pues al soltarse impedía que el carro se moviera, estaba pues suelto y ahora él me decía, no puede ser, con eso que le pasó era como para que el carro no anduviera más. Entonces yo entendí, pastor, en esa experiencia que Dios escucha la oración y atiende la súplica de quienes le claman en un momento específico. Esa es una situación que quedó marcada en mi mente como tal. Y en otra ocasión, pastor, estando en otro lugar, también iba, en ese caso iba con mi esposa y ya estaba Juan Manuel pequeñito. Sí. Y estamos regresando a Bucaramanga nosotros, viniendo a Bucaramanga también de noche. Y pastor, hubo un pinchazo de una rueda. Sí. Pero era por la misma época, más o menos de esa época, violencia, situación difícil. Y el lugar donde el vehículo se pinchó era un lugar inhóspito, de muchos árboles a bordo de la carretera. O sea, por ahí no había nada de casa ni nada. Sí. Imagínense, ya en la noche que nos ocurra eso. Entonces, apenas nos dimos cuenta de que la rueda estaba pinchada, hicimos una pequeña oración con mi esposa, ayúdenos, Señor, líbranos de males, de peligros. Y me bajé, ¿cierto?, para buscar la herramienta, para desmontar la rueda y poner el repuesto. Y estando apenas, pastor, sacando la rueda, el repuesto de la cajuela, vinieron hacia nosotros 4 motocicletas. Uy. Pero con una luz tremenda, una luz fuerte. Y me vieron en esa situación y me dijeron, ¿qué le ocurrió? Le dije, me pasó esto. Dijo, tranquilo, no se preocupe. Nosotros vamos a encargarnos de su vehículo y de desmontar la rueda y de poner la rueda. Vaya. Y estaban vestidos de camuflaje del ejército, pero las motos eran blancas, pastor. Vaya. Blancas. Y entonces eso fue rápido que se hizo el cambio, se quitó, se puso el repuesto y me dijeron ya puede seguir. Pero sabe, pastor, lo impresionante de esto es que quedamos con mi esposa maravillados
es que nosotros apenas anduvimos, seguimos la marcha, no vimos más las motocicletas. Se apagaron las luces, puede ser, ¿no? Sí. Y nosotros en la oscuridad seguimos y no las vimos más. O eran ángeles. Amén. Entonces esas cosas quedan ahí en el recuerdo de por vida. Y quedan lógicamente para que en algún momento pues nosotros descubramos de Dios qué fue lo que realmente ocurrió. Pero qué lindo ver la providencia divina y que en situaciones de la vida cotidiana, ante una oración como el Señor respondió y aparejó, ¿verdad? Porque orar y que aparezcan las personas Correcto. que quieran ayudar, primero buenas, y que le ayuden a desmontar las llantas, era providencia divina. Providencia divina. Pueden haber sido ángeles o el Señor envió Así algunas es. personas para que le ayudaran. En cualquiera de las dos circunstancias, ven la mano de Dios directa respondiendo. Gracias, pastor, por eso nos llena de ánimo y esta mañana, amigos, recordemos que ante la situación que tú estás viviendo, es elevar una oración. Pacientemente espera en Jehová, y Él se inclinó a mí y escuchó mi clamor. Me sacó del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. La promesa para esta mañana. Vamos a orar por los amigos que nos han escrito. Hemos tenido mensajes, no vamos a alcanzar a leerlos en esta mañana, los mensajes, pero sí vamos a orar por los amigos que están recibiendo ese mensaje en sus corazones para que Dios haga germinar ese reino o ese mensaje para vida eterna. Quiero orar, pastor, usted por los amigos que nos han escrito, por los que están escuchándonos, que tienen dificultades y que la providencia de Dios esté con ellos. Así es, vamos a orar. Querido Dios y Padre, gracias porque has sembrado en nosotros el Santo Evangelio. Amén. Gracias porque nos mantiene en la fe, en la esperanza, en la preparación para la segunda venida. Amén. Ten la bondad de bendecir a cada persona que ha escuchado este programa. Que la bendición sea en la parte física, mental, familiar, espiritual. Amén. Bendice al pastor Carvajal, a su esposa, a sus hijos. También, Señor, a todos los que de una u otra manera sirven en tu causa, Así sea. ayudando a que este evangelio tenga una bendición y se multiplique cada vez más. Amén. No por la fuerza humana, sino por el poder activo del Espíritu Santo. Así sea. Quédate con nosotros hoy, bendice a todos los que escribieron y pidieron algo, Señor, que esas peticiones sean escuchadas y atendidas conforme a tu amor y poder. Amén. Pues lo pedimos en el glorioso y poderoso nombre de Jesús. Amén. 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 Pastor, muchas gracias por su tiempo. Sé que es una persona bastante ocupada. Gracias por dedicar el tiempo para estar con nosotros en este programa en línea directa. Gracias a Juan José aquí en estudios y también a Gustavo en la estación de difusión. Un feliz día. Que Dios les cuide y les guarde. Y recuerden, la semilla de mostaza en su corazón. Permitamos que el sol de justicia la abrace y germine para vida eterna. Amén. Feliz día.